Buenos días, quisiera en esta mañana compartir algunos textos, un texto en particular que en lo personal cuando he enfrentado algunas crisis me ha ayudado a entender la forma de actuar en medio de las crisis personales. Ahora que enfrentamos situaciones donde escuchamos muchas noticias de diversos tipos del gobierno y que nos pueden hacer generar a nosotros también algún temor, pues creo que es importante, es vital para nosotros como hijos de Dios, incluso como ser humano, el buscar el refugio en el Señor y en su palabra, que es la que nos consuela, que nos fortalece. Y en lo personal este pasaje para mí ha sido importante a través de mi historia, a través de mi vida. Y quisiera compartir con ustedes, está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30. Es un momento en la historia del pueblo del Señor. Y quisiera que viéramos cómo en este tiempo, que también es de crisis en el que se narra en este pasaje, eh, podemos tener las acciones a efectuar dentro de una crisis. Por lo menos tres que quiero yo resaltar en esta mañana, pero quiero leer el pasaje primero, si ya lo tienen ahí, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30. El día de ayer, en los grupos pequeños que tuvimos, en lugar de tener la concentración grande, tuvimos grupos pequeños. Estuvimos meditando y reflexionando sobre las enseñanzas, tres enseñanzas en este pasaje para enfrentar una crisis. Dice la palabra de Dios así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazesan Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo de arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel.
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hay 3 cosas que yo he aprendido en este pasaje en el momento de enfrentar una crisis. Aquí hay una crisis, no es una crisis mundial, es una crisis nacional. Está este rey de Israel que recibe estas terribles noticias, como muchas noticias que oímos en cada momento hoy en día de una manera más rápida, más continua, que generan temor en nuestra vida, y él no es la excepción. Dice el versículo 3 que entonces él tuvo temor. Todos nosotros nos damos cuenta en este mundo que enfrentamos muchos riesgos, hay muchas cosas de que atemorizarnos, y las noticias y los medios se encargan de hacernos todavía darnos cuenta de eso con mayor facilidad. Y la primera cosa que quiero resaltar es una reacción correcta ante una crisis y ante un temor. Y está precisamente en el versículo 3, cuando estas noticias terribles de que estas naciones más numerosas que ellos vienen contra ellos, naciones que incluso ellos respetaron cuando Dios les dio la tierra prometida, porque Dios les impidió tomar esa tierra, ahora venían contra ellos. Y en medio de ese temor que producen estas noticias, Josafat y el pueblo reaccionan de una manera, yo creo, correcta. ¿Qué hacen? Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Y dice el versículo 4, y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Consultar a Jehová, mandó a ayunar, mandó a orar, vinieron todos a buscar al Señor. Primera reacción que tuvieron fue, ante las noticias de temor, no salieron a hacer tantas compras de pánico, no salieron a hacer tantas cosas, sino
lo que hicieron fue buscar en oración al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede reaccionar así? Josafat nos va a enseñar en los versículos que siguen adelante el por qué. Josafat se pone de pie y empieza a hablar en esa oración al Señor, que él está consciente de lo que Dios ha hecho a través de la historia de su pueblo. Está consciente de los propósitos de Dios, que es Dios quien los ha tenido hasta ese lugar, en ese día, en ese momento, en ese lugar preciso. Él sabe que es Dios quien está controlando la vida de su pueblo. Él sabe que Dios tiene un propósito, que Dios está haciendo algo en la historia de la humanidad. Nosotros hoy en día no solo sabemos qué pasó con Josafat y su pueblo, incluso sabemos por la Biblia lo que pasó con el resto de la historia de este pueblo. Sabemos incluso que Dios en sus propósitos y en sus planes no solamente libró a este pueblo en este momento para sus propósitos, sino incluso mandó el Salvador prometido en medio de este pueblo, para librarlo de cosas todavía peores que la noticia que recibía en este momento. En este momento hay una amenaza tremenda, pero la peor amenaza del ser humano es la ira de Dios sobre él por causa de su pecado. Mas, sin embargo, nosotros conocemos, no solo en este momento, sino desde antes de esta historia hasta después de esta historia, lo que Dios ha hecho para rescatar al hombre de el mayor peligro que tiene, que es su propio pecado y la ira que merece por él. Conocemos la historia de redención. Conocemos que es Dios quien está obrando en este mundo y todavía llevando a este mundo a la consumación de la historia. Sabemos todo ello y por lo mismo podemos reaccionar igual. Podemos ir y consultar y no dejarnos llevar por la ansiedad, el pánico, la desesperación, sino ir a quien está haciendo la historia. Ir y consultar a Dios. La acción correcta, primera. Segunda, una actitud correcta. Si ustedes leen el versículo 12 y se fijaron, dice Josafat y el pueblo aquí: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. He estado viendo en internet a muchos comunicadores motivacionales, y yo entiendo que la intención de mucha gente es dar ánimo, es buscar ser positivos, es buscar oportunidades. Pero hay veces en nuestra condición pecaminosa, eso puede llegar a un extremo de mostrar más soberbia y orgullo como seres humanos. Se ha dicho, y mucha gente reacciona a estos mensajes: sí, nosotros tenemos todo lo necesario para enfrentar a esta crisis. Sí, nosotros tenemos dentro de nosotros mismos todo lo que se necesita para salir adelante. Sí, nosotros podemos, por nuestra inteligencia o por nuestra sabiduría o por nuestra raza, incluso se ha dicho por ahí, soportar y enfrentar esta crisis. Note usted cuán contraria actitud toma este pueblo. Reconoce su condición. Dice en el versículo 12: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene. Reconoce su condición. Reconoce su pobreza. Reconoce su debilidad. Nos han hecho creer que somos muy fuertes y muy poderosos y que podemos enfrentar toda crisis por nosotros mismos. Nuestras películas que vemos y series hacen ver como si hubiera problemas incluso más grandes que y pudiéramos resolverlos nosotros mismos. Y la verdad, ahorita esto es una
cuestión tremenda en el mundo por una cosa tan pequeña que ni siquiera podemos ver con los ojos, llamado virus, y que incluso economías muy poderosas, no sé si sepan ahorita qué van a hacer. Este pueblo en el versículo 12 muestra humildad, reconocer su condición, reconocer su posición, reconocer su debilidad. Y no está mal hacerlo. Y no está mal hacerlo porque vean lo que dice aquí. Dicen, hay una multitud que viene tan grande, no sabemos qué hacer. No sé si los gobiernos hoy en día sepan qué hacer o sabrán qué hacer con lo que viene después de esta situación. Este pueblo no sabe qué hacer. Y sabes una cosa, no tienes por qué ser tú el que sepa qué hacer. Desde el principio de la Biblia, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, de ese caos, Dios crea un mundo en armonía. En ningún momento se nos ha dicho que nosotros somos los que vamos a solucionar el caos o la crisis. Pero hay uno que sí lo hace. Incluso cuando nosotros rompimos ese mundo creado en armonía y le trajimos caos y crisis, porque esta no es la primera crisis que vive el mundo, ni será la última. Y porque éstas se derivan precisamente de nuestra soberbia de querer vivir contrario a la voluntad de Dios y vivir a nuestra manera. Aún así, de ese caos que trajimos, Dios provee una solución asombrosa, llevándole el costo de nuestro castigo y proveyendo salvación en Jesucristo y llevando este mundo a la restauración de su creación cuando Él ponga fin a todas las cosas, a la maldad, al pecado, al sufrimiento y haga nuevas todas las cosas. Y es algo que solamente encuentras en la solución que Dios provee, que es a través de Jesucristo. Este pueblo reconoce que Él no es capaz de solucionar el problema, que ni siquiera tiene idea de cómo hacerlo. Pero en esa condición se humilla a buscar al que sí tiene la respuesta, al que sí tiene el poder, y recibe su respuesta, y recibe su instrucción, y recibe su voluntad, que les muestra lo que deben hacer en esa ocasión especial. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Tenemos su voluntad revelada donde sabemos lo que Él quiere que hagamos. Dice la tercera cuestión al enfrentar una crisis, la esperanza correcta. Versículo 20 de este capítulo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y vean la frase que va a decir, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa seguridad que anhela el mundo hoy, en este momento, y que en realidad anhela siempre. Porque fuimos creados para un mundo seguro, Fuimos creados para un mundo en armonía, sin conflictos. Por eso anhelamos un mundo así. Por eso las crisis nos afectan de esta manera. Dice, este pueblo dice, creed, se le dice a este pueblo, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿En qué ponemos nuestra esperanza? ¿En qué la hemos puesto hasta el día de hoy? Creed al Señor implica
confianza implica escucharlo, su voluntad revelada, e implica hacerle caso. En este caso, Dios ha dado instrucciones de cómo debe enfrentar el pueblo esta crisis y ellos deben creerle a Dios y estarán seguros. ¿Tú en quién has creído? ¿En quién estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿En ti mismo, como repito, por orgullo y por soberbia? ¿En la economía? ¿En algún gobierno en específico? La Biblia nos lleva a creer en el Señor, a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, y estaremos seguros. Este mundo tiene crisis, este mundo tiene sufrimiento. No va a ser la única ni la última. El Señor Jesucristo, incluso en Mateo 24, cuando habla de las señales de su venida, pues lo que relata ahí son una serie de que nosotros catalogaríamos como crisis y mundiales. Y en medio de todo eso, el pueblo de Dios debe confiar, creer y hacer lo que Dios le ha revelado en su palabra y confiar en su cuidado. Él no ha perdido el control. Él no se ha descuidado. Él no ha sido tomado por sorpresa, el Señor. Creer en el Señor, confía en el Señor. Busca en su palabra qué es lo que como hijos de Dios debemos ser, aún en la crisis o el sufrimiento, y confía en Él. Este pueblo confía en Él y vio su mano actuar ahí, en su vida. No caigamos en la desesperación, la ansiedad, la zozobra. El temor llega a nuestros corazones y a nuestras mentes. Actuemos, reaccionemos correctamente, con una actitud correcta y con la esperanza correcta puesta en el Señor, en nuestro Dios. Y estaremos seguros. Confiemos en Él. Hoy en día la gente ha desechado la voluntad revelada de Dios en su palabra. Se prefiere creer en sí mismo, se prefiere creer en otro montón de ideas, incluso contrarias a la voluntad revelada de Dios. Creed en el Señor y estaréis seguros. Pongamos nuestra esperanza en Él. Enfrentemos la crisis que hoy vivimos, lo que traiga por consecuencia esta crisis en nuestra vida y en nuestro mundo, con nuestra esperanza y nuestra confianza puesta solamente en nuestro Dios. Y hagamos lo que es su voluntad. Tal vez las condiciones cambien, tal vez tengamos que acomodarnos a otras situaciones, pero vivámoslas confiando y buscando obedecer a nuestro Dios. Dios te bendiga.